Te damos la bienvenida a Grant Thornton. Somos una organización global que nació en 1924 en Reino Unido. Desde nuestros inicios hemos apoyado a las organizaciones más dinámicas e innovadoras de sus industrias, ayudándolas a alcanzar su máximo potencial. Hoy hacemos presencia en más de 150 países. En Colombia contamos con más de 30 años de experiencia prestando servicios de aseguramiento, asesoría tributaria y servicios legales, outsourcing, auditoría, NIF y FRS y servicios especializados de consultoría. Con presencia en las principales regiones del país: Andina Central, Antioquia y Eje Cafetero, Pacífico y Suroccidente, Caribe y Oriental, garantizando cobertura a nivel nacional. Los valores globales que nos caracterizan son colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Nuestra cultura internacional nos distingue y nos ayuda a construir una red donde todos somos bienvenidos. La actitud amistosa en el trabajo, el enfoque inclusivo como comunidad y la determinación de ir más allá para nuestros clientes nos convierte en su primera opción. En Grant Thornton, Colombia, ofrecemos una experiencia más personal, ágil y proactiva. Vamos más allá de lo habitual. Desafiamos lo convencional, encontrando mejores soluciones para que nuestros colaboradores, clientes y comunidades puedan impactar positivamente en su futuro. Cuidamos a las personas y las relaciones. Somos más ágiles, valoramos las diferentes perspectivas, indicamos el camino, mantenemos un enfoque nítido de calidad. Contamos con amplia experiencia en diversos sectores de la economía: agricultura, comercio, construcción, salud, financiero, manufactura, tecnología, sector público, hotelería y turismo y oil and gas. Somos Grant Thornton Colombia, toda una red de expertos a tu disposición. Les damos la bienvenida a nuestro evento Identificando las amenazas reales de ciberseguridad. Los invitamos a escanear nuestro código QR para que puedan conocer nuestros boletines informativos, nuestro canal de podcast, servicios y próximos eventos. Es muy fácil. Con su dispositivo móvil activamos la cámara y enfocamos el código que aparece en pantalla. Posteriormente aparecerá un link en un recuadro amarillo. Damos clic sobre ese link y listo. Se desplegará el menú para que usted acceda al tema de su interés. Bueno, y también los invitamos a dejar sus preguntas en el botón P y R que encontrarán en la parte superior de su menú. Irán dando respuesta a lo largo de la presentación. Al finalizar les compartiremos un link para que se registren y puedan recibir las memorias del evento. El experto que nos acompaña el día de hoy es el señor Johan Barrios, ingeniero de sistemas. Johan cuenta con más de 18 años de experiencia dirigiendo áreas de auditoría, seguridad de la información e infraestructura, implementando el sistema de gestión de seguridad de la información, metodologías de evaluación de riesgos, aplicando e implementando metodologías y estándares como ISO 27001, OCTAP, ISO 31000, ITIL y COVID. Experiencia certificada en análisis de riesgos e implementación de controles en tecnologías de la operación. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por unirse a este webinar. Hoy vamos a, creo que aprender bastante de las distintas formas en las que podemos identificar amenazas, vulnerabilidades y cómo valorar los riesgos de seguridad, los riesgos de ciberseguridad en realidad, que es en lo que hoy nos queremos concentrar, y pues dando continuidad también a nuestra anterior charla que se dirigió a seguridad para la alta dirección. Entonces, la idea es que podamos mantenernos unidos a esta serie de webinars en las cuales vamos a dedicarnos a la parte de ciberseguridad. La agenda para el día de hoy es la siguiente: principales amenazas cibernéticas, modelamiento de amenazas, vulnerabilidades, valoración de riesgo y ejemplo práctico. Ahora sí los dejo en compañía del señor Johan. Buenas tardes. Gracias. Bueno, entonces avanzamos. Por acá
La idea es que vamos a conocer un poquito las principales, o tal vez no conocer, sino dar un repaso a las principales amenazas cibernéticas, simplemente para recordar un poquito, pues esta es la de las principales. Ahorita vamos a ver cómo se ha venido comportando en los últimos años el phishing, pero recientemente y sobre todo en las compañías donde tengo la oportunidad de prestar servicios. Hoy día me pasó de hecho un caso reciente en donde los atacantes empiezan a conocer el entorno, es decir, saben cómo dirigir, por ejemplo, correos con el ánimo de engañar a los funcionarios o a los empleados de la compañía con el sencillo objetivo normalmente está dirigido a hacer algún tipo de fraude o robo o engaño a través de estas técnicas. Entonces, ejemplo, una de ellas que ahorita he visto recientemente es, saben que hay un correo en el cual recibo quizás las órdenes de pago, sé quién es la persona que quizás es la autorizada para enviar esas órdenes de pago para que el área de tesorería o el área de finanzas realice el pago. Y pues bueno, ya conocen dos aspectos fundamentales, el destinatario a quien dirijo aquel correo y el origen, que es, no sé, quizás el presidente, el gerente que autoriza pagos. Entonces, fíjense que recientemente alguna de las compañías donde me desempeño, ya vemos ese tipo de ataques dirigidos donde organizan, arman estos correos, elaboran estos correos con el fin de engañar a un área específica, a una persona específica, y ya han tenido la oportunidad de reconocer quién es el líder de la organización, en qué tono escribe, más o menos cómo está dirigida la forma en la que autoriza, por ejemplo, pagos. Y la forma también en la que qué datos me solicitan, cuenta bancaria, NID, RUT y demás. Y fíjense que pasa que a veces las personas, si no son un poquito críticas respecto a este tipo de correos pueden ser engañados y al final dirigir fondos de la compañía a pues, un destino indebido. Esto sucede porque ya los atacantes, digamos, empiezan a diseñarse otras estrategias en las cuales identifican cuáles son nuestras debilidades y allá apuntan. Obviamente, implica un tiempo más de trabajo, diría yo, de un tiempo más de entender a las compañías a quienes quiero dirigir el ataque, pero al final es muy redituable. Van a obtener unos beneficios grandísimos con el hecho de hacer una investigación acerca de cómo funciona la compañía, quizás habiendo recibido un correo que llegó y puedo quizás encontrar a alguien que pueda ayudarme con el ataque. Tener esa información va a ser muy valioso para que el atacante cada vez más se acerque hacia la forma en la que las compañías trabajan y dirigir estos ataques. Otros de los casos que es muy común que las personas, digamos, sean engañadas por este tipo de ataques, a mí me ha pasado, ¿no? Que ahora es importante reconocer que el phishing en las compañías no está dirigido a veces al correo corporativo, está dirigido a nuestros correos Gmail, a nuestros correos Hotmail, Outlook y demás, pero esos correos sí que los utilizamos en los computadores corporativos. Entonces, ok, estoy en mi trabajo, pero por aquí tengo la ventanita en donde recibo mis correos de Gmail, mis correos de Outlook, y finalmente en un correo de Outlook o Gmail puedo haber recibido, no sé, tengo un proceso judicial en contra, o me escribieron de data crédito, o me escribieron de, no sé, de entidades de tránsito, una multa con un adjunto. Es muy típico, ¿sí? A mí me han escrito de Rusia, cuando uno empieza a analizar, me han escrito de Rusia diciendo que tengo una demanda por alimentos. Entonces es chistoso yo cuando analizo y perfecto español escrito, pero el origen del correo es de Rusia. Entonces fíjense que ya, pues inclusive con las inteligencias artificiales, en donde no solamente transmiten los mensajes en un español claro, sino pueden utilizar para refinar el mensaje en un tono o en una forma de escritura muy similar a la que le haría un colombiano o una entidad de gobierno, tienen, digamos, los atacantes muchas herramientas más para podernos engañar. Entonces, cada vez se hacen estos ataques más especializados y nos logran de verdad, incluso a los especialistas de seguridad nos ponen a dudar de si abrimos o no el correo. Ahí es fundamental. La educación claramente, las herramientas tecnológicas, ¿sí? Y los procesos que tenga implementado la compañía para, pues básicamente, protegerse de este tipo de ataques. Ejemplo, si yo tengo un flujo de aprobaciones que va vía un sistema que yo sé que es el sistema en el cual tengo que aprobar o recibir alguna factura o una orden de pago,
nada, pues el correo sencillamente no me afectaría en nada porque ya mi flujo de aprobaciones va por un sistema y una herramienta automatizada. Entonces, al final hay que analizar cuáles son esos riesgos que pueden estar allí presentes y que pueda determinar cuáles son mis procesos que puedo modificar. Siempre va a haber oportunidad de mejora. Cómo fortalezco las competencias de las personas a través de educación, talleres, a través de prácticas reales o simuladas también de lo que puede ocurrir con un phishing y finalmente las tecnologías. Entonces, pues hoy día piensa uno, bueno, yo tengo Microsoft 365, tengo Google y ellos tienen, claro, ellos tienen unas herramientas anti-spam, anti-phishing y demás. Pero empieza uno a mirar que de repente se requieran herramientas un poco más especializadas o quizás licencias de la misma suite de 365 o Google que nos permitan profundizar en esa contención de los ataques. Recientemente también he participado en proyectos en relación a implementación y a pilotos de soluciones de email security y se da uno cuenta cómo eventualmente por la suite de colaboración, por el Exchange o por el Outlook, pasan los correos con alguna calificación quizás de un riesgo no tan alto, pero cuando uno ve que ese correo casi que le llega al usuario, solo que si pone una herramienta intermedia antes de que le llegue al usuario, hace un segundo análisis, sí logra contener bastante de los ataques que pueden llegar quizás a un grupo directivo o a un grupo que pueda ser objeto de algún ataque. Entonces, digamos que el mensaje en este tipo de situaciones es, entendamos cuál pueden ser los impactos, no solamente pensemos en que está asociado a eduquemos, 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 no, también puede llegar a efectuarse algún cambio en los procesos o en la implementación de tecnologías. Hoy día trata uno como, está en el boom, ¿no? Entonces ustedes ven cursos de ciberseguridad en bastantes plataformas con videos y con, digamos, herramientas que permiten detectar, claro, pero yo pienso que es la combinación de esos tres conceptos, ¿no? Procesos, tecnología y educación en las personas que van de verdad a blindar nuestros activos de información o aquellos procesos que pueden ser críticos. Por acá otras amenazas, este sí, digamos que se escucha en el día a día, vienen archivos adjuntos, vienen archivos que quizás aprovechan algún tipo de vulnerabilidad. Ahora no solamente dirigen los archivos, digamos, directamente al cliente, llámese o a la empresa que quiero atacar, sino a veces pienso, ok, atacando a esta empresa, ¿sí? Que es, por ejemplo, prestadora de servicios para otras empresas, claramente, eh, prestadora de servicios, por ejemplo, en nube, prestadora de servicios en algún tipo de tecnología virtualizada, y si le llego a ellos, seguro voy a tener, y logro tener un ataque efectivo, pues voy a lograr no solo una compañía afectada, sino 50, 70, inclusive entidades públicas y privadas. Entonces, fíjense que yo pienso que los atacantes están pensando mucho más en cómo hacer más daño, claramente porque esto ha sido, como les comentaba, un negocio o viene siendo un negocio muy redituable y pues al final diseñan, no es que sean novedosos quizás en el código fuente o en la herramienta que utilizan, si hay muchas variantes del ransomware, por ejemplo, que eso es lo que hace también un poco complicado, pero son novedosos también en la forma en la que logran engañar a los usuarios o en la forma en la que dirigen los ataques. Sí, acuérdense que aquí lo que estamos viendo es que se vuelven más especializados y al final pues ocurre tres cosas cuando recibes el ransomware, que es principalmente lo que más, digamos, preocupa y asusta de este tipo de situaciones. Y es los tres tipos de extorsión, ¿cierto? La primera es, bueno, he cifrado tu información, no tienes acceso a ella, primera extorsión, entonces te piden pagar un determinado monto en bitcoins para poderte descifrar la información. Pensemos que el cifrado es como un bloqueo de la información a través de alguna contraseña que va a estar solamente en custodia o en tenencia del atacante. Esa sería, ¿quieres que te devuelva la información? Bueno, entonces paga. La segunda es, si no pagas, la que podría hacer es, vamos a publicar aquella información que tengo. Ejemplo, si pude haber cifrado una base de datos de personas, quizás de mis clientes, si soy una empresa, no sé, prestadora de servicios públicos o una empresa que tenga una información bien sensible de mis usuarios,
el hacer que esto se publique en la Deep Web, pues ahí ya por ese lado tienen una ganancia bastante importante porque el atacante no solamente cifra la información, sino saca copia y tiene una copia de tu información en su poder. Y al final lo que intenta es sencillamente venderla en la Internet oscura o en la Internet profunda, de modo que esas bases de datos tienen un costo muy elevado y que además pues hay muchos postores para poder tener información. Imagínense ustedes que se robe la base de datos de alguna entidad bancaria, que se robe la base de datos de alguna entidad de salud y no crean que pues eso está pasando y ha ocurrido. Y la tercera extorsión pues está dirigida, te borro la información, es decir, no pagaste ni en la primera amenaza ni en la segunda. Ahora vamos con una tercera y es sencillamente borro la información y ya no tienes acceso a ella. No hay ver cómo recuperarla. Entonces, fíjate que en ese sentido se tiene pues varios elementos de coacción, de presión. Es importante que las compañías definan sus procesos de gestión de crisis, sus procesos de respuesta ante este tipo de eventos con el fin de estar preparados y de tener un plan B, ¿cierto? Es decir, bueno, tengo mi backup, pero crean que no solamente el tener backup es la manera en la cual puedo mitigar impactos, ¿no? Porque al final pues va a haber una repercusión en mi buen nombre, en mi reputación como compañía. Entonces hay que tener también todos esos procesos muy alineados para abordar cada uno de los impactos que se derivan de un ataque de este estilo, porque al final pues comprometen las operaciones de la compañía, la información de nuestros clientes y pueden llegar a terminar a acabar con la continuidad de una compañía. Bien, siéntanse libres de hacer alguna pregunta, algún comentario. Estaremos aquí muy dispuestos a resolverlos. Bien, cuando ya miramos estos ataques, que estos dos principales a veces se unen, el de ransomware y el de el phishing, vemos que hay unas causas, ¿no? Típicamente está orientado a una explotación de una vulnerabilidad. Quienes de pronto son conocedores de la parte de ciberseguridad también sabrán que hay herramientas suficientemente especializadas en Internet que no hay que tener demasiados conocimientos técnicos para ejecutar y para empezar a evaluar, oye, esta IP que está pública, tiene publicada alguna información o tiene en sus bases de datos alguna información sensible o de pronto tiene alguna debilidad en los sistemas o aplicaciones que está usando un servidor web obsoleto, que tiene vulnerabilidades abiertas, está usando un protocolo que quizás no es seguro. Y desde allí, pues ya sencillamente los atacantes empiezan a buscar cuál es el mejor camino para explotar las vulnerabilidades, porque realmente si yo expongo algo en Internet, si yo tengo una IP pública en donde pongo un servicio web, pongo una aplicación o una aplicación móvil o una aplicación web, pues sencillamente ya estoy enfrentando o más bien proyectándome a que puedo ser atacado, ¿sí? Porque al final es público, ¿no? Entonces, en ese sentido empieza una etapa, el atacante de empezar a mirar dónde hay vulnerabilidades, empezar a mirar si esas vulnerabilidades de aquel servicio web o aquella aplicación pueden ser explotables fácil o difícilmente, o inclusive cuál, si aún sea difícil, pero es una entidad, por ejemplo, del Estado o una entidad bancaria, pues bueno, si logro explotar esa vulnerabilidad como atacante, pues seguro voy a tener un impacto muy, muy importante a esa compañía y seguro también puede ocurrir que se pueda generar ese ingreso que al final está buscando o esa remuneración o pago de la extorsión por parte del atacante. El otro es compromiso de credenciales. Esto es bien, bien fundamental. Hoy día casi que estamos pasando a un punto en el cual no, ya, yo creo que no es hoy día, ya lleva algunos años en donde las contraseñas, el usuario de la contraseña no es un mecanismo lo suficientemente robusto para validar la identidad de una persona, es decir, o de una cuenta de usuario que intenta autenticarse ante algún sistema. Entonces, si eventualmente tenemos nuestros sistemas configurados con solo usuario y contraseña, tenemos que movernos pronto a tener un segundo factor de autenticación o lo que llamamos el multifactor de autenticación, en donde puedo tener un mensaje de texto en celular, puedo tener una huella, puedo tener un código a través de una aplicación que instalo en mi dispositivo móvil.
puedo tener un código también que se pueda llegar al correo. Es decir, la intención de acá es eh, poner retos a aquel usuario en el cual de repente algo cambió, ¿sí? ¿Qué pudo haber cambiado? Ah, mira, yo normalmente me conecto desde Bogotá y sucede que en algún momento al día siguiente estoy conectado desde Lima, desde Quito, desde cualquier ciudad en el mundo. Entonces empieza el sistema a identificar, hay un patrón anormal en la forma de que el usuario se conecta. Vamos a enviarle el reto, ¿no? Vamos a pedirle que se autentique de otra forma, con un código para corroborar si realmente el usuario es quien tiene las credenciales para poderse conectar. Cuando ocurre que no tenemos esta serie de mecanismos, se presenta también el compromiso de credenciales, porque el identificar a veces las credenciales de un usuario, usuario y contraseña, pues no es tan difícil en el sentido de que tendemos a utilizar la misma contraseña quizás en el ámbito personal que en el ámbito corporativo, y es una de las fallas que cometemos, o definir algunas contraseñas fáciles. Entonces, pues las empresas estudiosas de seguridad, de las empresas que implementan herramientas en servicios en nube y demás, pues ya saben que la contraseña no es el medio idóneo o único, exclusivo que debería. Entonces, les decía que este tipo de ataques es común y no está dirigido a las empresas, o normalmente no está dirigido a las personas, porque al final pues somos quienes usamos el WhatsApp o alguna herramienta de comunicaciones de voz para unirnos pues a las redes sociales, a compartir, a intercambiar información. Y hay casos en los que, digamos, personas inclusive de edad son engañadas, se suplanta a otro usuario de WhatsApp porque de pronto no fue cuidadoso con los mensajes que autentican al WhatsApp en su teléfono, y pues son víctimas de una suplantación, y con ello hacen que puedan engañar a otros, ¿no? Porque al perder el uso de su teléfono, o perdón, de su WhatsApp en un momento dado, lo que va a ocurrir es que pues cuando te llaman y ves que eventualmente tiene la foto, es el número de celular, y además escriben un tono o similar, o hablan un tono similar a la persona que quizás conozco, pues va a ser, digamos, difícil detectar que pueda estar víctima de un ataque. Ahora, estos ataques a veces son difíciles de detectar, pero sí que tienen un impacto grande. He tenido personas, digamos, conocidos, amigos que han sido víctimas de este tipo de robos y por cifras muy altas, e inclusive lo usan también para robar los códigos, extraer los códigos de autenticación de los bancos. Entonces, eventualmente la persona no fue cuidadoso con su usuario, contraseña, y aparte fue engañada para tomar propiedad también por un momento dado del código bancario que le llega por mensaje de texto para autorizar una transacción o para autenticarse en el portal bancario. Y sucede eso, que, pues no solamente estamos hablando de estafas de montos bajitos, de alguna transferencia en Equidad y Plata y demás, sino también estafas que al final impactan a las personas y que pueden dejar sin fondo sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, eso es el impacto de este tipo de amenazas. Otras que sí están más dirigidas a las empresas tienen que ver con los ataques de negación de servicio, ¿sí? Estos ataques de denegación de servicio distribuido pues están muy difundidos hacia aquellas empresas o entidades que tienen una presencia amplia en Internet o en las redes. Ejemplo, ustedes de pronto escuchaban el año pasado que se estaba en las votaciones de alcaldes y locales, pues que el registrador decía en términos de cuántas horas, que llevaban, no sé, tal vez un par de horas los procesos de votación, y ya él hablaba de una cantidad enorme de ataques que había recibido la página de la Registraduría Nacional. Eso ocurre, es decir, hay entidades, hay atacantes, hay personas maliciosas que quieren generar inestabilidad, en este caso en el Estado, y en este caso en la integridad y en la confidencialidad que puede, más bien en la disponibilidad de los datos. Imagínense ustedes si en ese momento el ataque hubiese tenido éxito, pues termina generándonos dudas, diría yo, de los resultados de las votaciones. ¿Qué pasa si se supone que deben dar boletines cada 10 minutos y pasa que no? Caída las plataformas, no hay acceso, no hay cómo llegar a la información, y luego después de 5 horas nos dice el alcalde es tal,
el elegido o la persona que ganó las votaciones es determinada persona, es determinado candidato. Entonces, fíjense que pueden generar no solamente la intención de hacer robo, sino generar inestabilidad inclusive a nivel sociedad. Y estos son los ataques de denegación de servicio. ¿Cómo operan hoy en día? Tienen que ver con, principalmente, se comprometen computadoras. A veces en Internet claramente tenemos computadores, tenemos dispositivos celulares y hoy día tenemos el Internet de las cosas. Entonces hay muchísimos dispositivos en Internet que si puedo llegar a tomar propiedad de ellos a través de un malware, puedo generar algo que llamamos las botnet, ¿sí? En donde se pueden dirigir ataques a través del uso de estos dispositivos como redes comprometidas, como los utilizo como bots, para lanzar tráfico hasta el punto en que las páginas y las aplicaciones que pueden estar publicadas, pues se caen y no responden porque pues es tanto el tráfico que no tienen lo suficiente de recursos para responder a aquellas peticiones que vengan de los usuarios. Entonces, en ese caso, la aplicación no sabe si el tráfico se origina desde un origen válido o un origen malicioso. Entonces, eventualmente recibe todas las peticiones y llega un momento en el cual inunda su capacidad y no puede continuar. Ese es el tipo de ataques de negación de servicio en donde también debemos estar muy prevenidos y muy en línea con los procesos, las tecnologías y la formación que nos permita responder a este tipo de amenazas. Ejemplo, si yo tengo una página web y no estoy monitoreando mi tráfico, no estoy identificando cuál es el comportamiento normal de tráfico y eventualmente se sube y ya la página no responde o no responde con la misma velocidad que debiera, quizás estoy frente a un ataque de negación de servicio porque pareció interesante al atacante por el nombre de la empresa, porque quizás se puede generar un impacto más grande y llegar inclusive a cobrar recompensas. Lo que les decía, el Internet de las cosas aumenta la cantidad de dispositivos, estos dispositivos que principalmente nos permiten pues tener facilidad en el uso de funcionalidades y de servicios en el hogar, en los vehículos, en distintos ámbitos de hogar y de familia o inclusive corporativos, por ejemplo, la ubicación de los buses, es decir, de los vehículos o del transporte termina siendo a través de dispositivos IoT que tienen una conexión a Internet y que envían posicionamiento. Ahora, si se comprometieran todos estos dispositivos en un ataque de negación de servicio, pues van a ser utilizados en beneficio de ese atacante para afectar una empresa o afectar una aplicación. Entonces, de esto trata también otra de las características que tienen los ataques de denegación de servicio. Y bueno, lo que quería también llegar a un punto es, normalmente se enfrenta uno con este tipo de ataques, es decir, de negación de servicio, de robo de identidad, a ingeniería social, ¿no? La ingeniería social puede venir vía phishing, ese es uno, pero también puede venir sencillamente con el hecho de tratar de obtener información con una llamada o tratar de tener información suplantando a alguien que quizás pueda ingresar a las instalaciones de la compañía y acceder a información privilegiada y también esos ataques de dispositivos IoT. Entonces, este mapa que nos muestra hoy día como una tendencia de cuáles pueden ser las amenazas que puedan estar ocurriendo y fíjense que ya los ataques y desde 2018, inclusive ahorita 2023, 2023 y demás, vienen y de 2024, pues el vector de ataque, es decir, el camino que utilizo para llegar hacia el éxito del ataque, viene siendo ya no vía web, sino vía correo electrónico. Anteriormente se utilizaba mucho el asunto de atacar las páginas web o atacar aquellos portales donde pueda tener información. Ya ocurre un poco más, es que, bueno, pues, a través del correo electrónico quizás me salto muchas barreras, el cliente, perdón, o la empresa puede estar más dedicada a fortalecer sus medidas de seguridad en esos portales y aplicaciones web y en este sentido, pues el correo electrónico termina siendo la fuente de mayor riesgo para los usuarios. Recomendable si analizar este tipo de herramientas que les decía yo de email security, que contribuyen o fortalecen a aquellas herramientas que ustedes pueden usar de colaboración en las compañías.
Vamos por acá con el modelamiento de amenazas. ¿Listo? Tenemos una, Johan, tenemos una pregunta. Dale. El señor Pedro Garzón dice, si uno de nuestros colaboradores recibe un correo con ransomware, además de contar con una sólida educación en ciberseguridad, un firewall actualizado y un software antivirus al día, según su experiencia, ¿qué otras herramientas y medidas deberíamos implementar en nuestra empresa para prevenir la infección? Sí, bueno, entonces ahí mencionamos, tenemos antivirus. El antivirus, digamos que no contiene que el correo no llegue, ¿no? Llega y analiza quizás el archivo que está dentro de la computadora, pero eventualmente mientras ocurre que el usuario puede dar clic o puede descargarlo, pues ahí puede desplegarse el ataque y el antivirus empieza a actuar un poco de forma tardía. Puede ocurrir. Lo importante es que el antivirus no solamente sea a nivel de host, o sea, a nivel de la computadora, sino a nivel del servidor de correo. Deben tenerse herramientas, no sé si por ejemplo la persona que comentó habla de Microsoft Exchange online. Ellos tienen la posibilidad de agregar funcionalidades de Microsoft Defender hacia el tráfico de correo. O lo que les decía, tenemos que fortalecer nuestras prácticas en la tecnología para incrementar el nivel de amenaza con el cual actuamos. Normalmente hay como unos puntajes que el correo se le asignan por las herramientas de seguridad, no es de 1 a 10. Entonces dice, este correo tiene links, este correo viene de una persona que comúnmente no me escribe, este correo viene de China, este correo no sé, está escrito en un lenguaje que puede aparentar, simular una otra persona. Entonces, cuando se analizan estos aspectos, las herramientas de email security permiten determinar, este correo tiene un nivel de riesgo de 80, de 100 puntos máximo. ¿Qué es lo que hace? Estas herramientas lo que harían es dejar el correo en cuarentena hasta que un administrador pueda evaluar si realmente se trata de una amenaza y o lo mantiene bloqueado o decide enviarlo, ¿sí? Entonces, fíjense que la idea es, yo sentiría que, bueno, no confiarnos del todo en que el usuario va siempre a detectar, porque de verdad son ataques demasiado elaborados, y si nos confiamos en que el usuario está súper capacitado, no, yo creo que complementemos. En seguridad se habla de seguridad en profundidad, y es tener varias capas de protección, entre las que también está el ser humano, ¿no? Pero viene antes el firewall, viene el antivirus a nivel de correo electrónico, viene el email security para hacer esos filtros que les comento, ¿sí? Viene el antivirus de host. Entonces siempre hay unas capas, y ahí lo recomendable es que analicemos desde la arquitectura de seguridad cuáles son las capas que debería implementar. No, no es una. Es una combinación de muchas, pero creo que con lo que comento estaría bien que analicen de pronto esa funcionalidad de herramientas como Defender o herramientas de email security que les pueden ayudar a mitigar más esas amenazas, y además de tener visibilidad. ¿Cuáles son los usuarios más atacados? De pronto no saben, toca entrar a mirar. O a cuáles usuarios debería yo proteger, dependiendo del proceso. Si yo recibo correos de proveedores, pues debería como tratar de proteger, porque el proveedor, que es como sé si no fue atacado, ¿no? Y ese correo que me llegó está queriendo suplantar a ese proveedor. Entonces estaría bien que se analice esos vectores en los cuales tengo comunicación externa que acepto como válida y que necesito de hecho para mi negocio, pero que necesito proteger a los destinatarios. Bien, por acá les voy a compartir un material que considero interesante en el chat. De acá también vamos a conocer varias cosas. Este se llama el Cyber Threat Modeling, que es parte de lo que nos sirvió para presentar este webinar, y que vamos a ver algunas de las metodologías de modelamiento de amenazas. En seguridad, ¿qué es importante? Es entender al atacante, ¿sí? Si yo entiendo cómo hace lo que hace el atacante, pues voy a tener mucha más probabilidad de saber cómo responder y cómo defenderme. De eso se trata el modelamiento de amenazas, ¿sí? De entender qué me puede pasar, por qué vector me llega,
¿Sí? ¿Cómo es que hace el atacante para hacerme daño? Y desde allí, pues empezar a establecer mis medidas de defensa. De eso se trata el modelamiento de amenazas. Que no se trata hoy día este riesgo es bajo. Sí, yo creo que es bajo. ¿Y por qué? Es entender, es ir más allá, es ir más allá en relación al entendimiento de las amenazas que nos pueden afectar. Entonces, si ustedes consultan este paper que les envié allí en el chat, van a encontrar estas mismas metodologías. Vamos a hablar de un par de ellas solamente por cuestiones de tiempo, pero esta me parece interesante y se adopta mucho en temas de desarrollo también, ¿cierto? Se le llama Stride. Esta fue diseñada por Microsoft ya hace algunos años, pero sí que sigue siendo válida y útil en el sentido de que nos da un lineamiento, ¿sí? Respecto a cómo o cuáles son los tipos de amenazas que pueden ocurrir. Entonces, fíjense que el Stride está derivado sencillamente de las iniciales aquí de estas palabras, donde viene desde la suplantación y cuál es la propiedad de seguridad que me afecta. Entonces, si yo estoy suplantando a alguien, el llamado spoofing, bueno, entonces estoy afectando la propiedad de la autenticación. ¿Qué es la autenticación? El reconocer que la persona que intenta acceder a mi sistema es realmente quien dice ser, ¿sí? La alteración o el tampering, este sí que me afecta la integridad. Sucede que eventualmente si yo puedo tener, no sé, alguna aplicación de nómina y eventualmente se alteraron los salarios o datos muy concretos de la nómina, pues estoy teniendo una amenaza de este estilo. Pero no solamente se trata de nombrarlas, se trata de entender cómo puede ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando uno utiliza este modelamiento de amenazas, no solamente la declara así, alteración, riesgo alto. No, es entender cuál puede ser la característica de alteración que va a ocurrir. Ah, entonces uno empieza a declarar la amenaza. Dice, atacante interno, no sé, puede ser la persona, algún empleado que tenga acceso a la base de datos, pueda llegar y con permisos suficientes para alterar la información contenida en la base de datos, puede llegar a efectuar una modificación, ¿sí? Entonces empieza uno este es un ejemplo como básico, pero al final lo que les intento transmitir como idea es cuando yo determine cuáles son estas amenazas, esto solamente es una guía respecto a qué tener en cuenta, pero soy yo como especialista de seguridad o como dueño de mi negocio, de mi proceso, quien se encarga de determinar qué puede pasar y cómo es el camino que debería seguir. Ya les cuento un poco más herramientas que pueden utilizarse respecto a esto. Bien, esta sí que es interesante y desde ahí salió también otras prácticas que se utilizan para el cálculo de lo que puede ser el nivel de riesgo cuando hacemos, por ejemplo, ethical hacking o análisis de vulnerabilidades. Entonces, ¿qué analizo cuando yo estoy enfrente de una amenaza? Digo, ok, ¿qué tanto daño me puede hacer el damage? ¿Cuál es el impacto que puede ocurrir? Esto con la idea de que en esta metodología valoramos cada uno de estos aspectos de 1 a 10 o la escala que ustedes quieran. Pero digo, ok, estoy frente de un ataque de denegación de servicio, ¿sí? Entonces, esa es mi amenaza declarada. Primero, obviamente, entiendo cuál es. Entonces, digo, ataque de negación de servicio a la página web de la Registraduría Nacional en momentos en los cuales tengo procesos de votación en curso y el impacto, pues el ataque puede ser grandísimo. Entonces, le pongo 10, ¿sí? ¿Qué tan fácil es el ataque puede ser reproducible? Entonces uno dice, ok, cuando dice reproducible es qué tan masivo lo puedo lograr, ¿sí? ¿Es un único host o un único atacante haciendo esto? ¿O puede ocurrir que muchos atacantes pueden generar este daño o este intento de hacer daño, ¿sí? Entonces ahí es donde digo también de 1 a 10, qué tan importante es este requerimiento de protegerme frente al ataque de negación de servicio para yo valorarlo en mis análisis de riesgos o inclusive en mis etapas de desarrollo para decir, este requerimiento, si bien no hace parte de mis requerimientos funcionales del desarrollo, sí que es importante tener en cuenta, y me hablo con la gente de infraestructura, me hablo con la gente de seguridad, para decir, voy a sacar una aplicación que va a ser muy expuesta, que va a tener información bastante valiosa y que eventualmente puede estar sujeta a ataques de denegación de servicio. Hablémonos para entender cuáles son las medidas que pueden ayudarme a priorizar las acciones que tengo que tomar para este ataque que es
que digamos, se simuló o se estableció como algo importante. ¿Qué tan fácil es ejecutar el ataque? Entonces, en ese caso, lo que pasa normalmente, y es algo que ahí está el término exploit, ¿sí? O exploitability, es cuando uno busca en Internet algo, relaciona alguna vulnerabilidad que exista, no sé, servidor Apache versión antigua, ¿sí? Entonces, un servidor Apache, sí que los atacantes o las personas, digamos, que se mueven en este medio, pueden publicar exploits, ¿sí? Para que otros los usen. Entonces, si hay exploits publicados, esto hace que sea mucho más fácil la ejecución del ataque porque no lo tengo que diseñar, ya está publicado por alguien, simplemente, y con instrucciones además. Simplemente ahí es que calificar que se trata de algo muy, muy importante por la facilidad de que un atacante pueda ejecutar este ataque, valga la redundancia, pero que además, pues imagínense, si es muy fácil conseguir esa información, pues tengo que protegerme mucho más. ¿Cuántos usuarios serán impactados en el ejercicio de, no sé, de las votaciones? Muchísimos millones. ¿Y qué tan fácil sería descubrir la vulnerabilidad? A veces pasa que las vulnerabilidades no son tan fáciles de descubrir, pero hay unas que de verdad pasan, ¿no? Cuando uno hace análisis de vulnerabilidades, la vulnerabilidad está presente hace 5 años y todavía la tengo ahí en el sistema. Entonces, súper fácil. Eso está muy amarrado al tiempo que se tiene presente la vulnerabilidad. Por eso en los procesos de análisis de vulnerabilidades se busca tanto que se hagan muy en periodos muy concretos y con cierres oportunos. Si yo encuentro que una vulnerabilidad es alta, es por el impacto y por inclusive el tiempo que lleva de publicada esa vulnerabilidad. Entonces ahí es donde se vuelve importante también este análisis. Esta es súper importante que la puedan tener en cuenta. El análisis threat, y de nuevo tiene que ver con las iniciales de estos conceptos. Una que me gusta mucho y soy, digamos que muy usuario asiduo de esta metodología es el Octave. Esta se usa mucho para infraestructura crítica, ¿sí? En donde empiezo desde el inicio, es decir, no empiezo a lanzar ideas de qué me puede pasar, sino empiezo a establecer inclusive los criterios de medición del riesgo. Me pongo en conjunto con el propietario del negocio o del proceso a trabajar en identificar cuáles son los niveles de criticidad, tanto en probabilidad o en impacto, que pueda tener mi metodología de riesgos, ¿sí? Luego desarrollo un perfil de activos. ¿Y qué es esto? Yo tengo en mi compañía, tengo datos personales, tengo código fuente, tengo quizás información, no sé, propia de negocio que no quiero que se publique. Tengo una serie de activos de información. Y desde allí yo digo, este activo de información es muy confidencial, este otro es un activo de información medianamente o es de uso interno. Este activo sí que solamente lo puede conocer el nivel, el C-level de la compañía. Entonces, desde allí desarrollo mi perfil de activos de información con la idea de que de luego identificar en dónde están almacenados, procesados o transmitidos esa información. Entonces, fíjense que aquí hasta ahora no vengo a hablar de nada técnico, se habla de cuál es la información que usted como compañía o como responsable de un proceso maneja. Y luego sí, nos apoyamos con tecnología para decir, esto está en SAP, esto por acá está en una base de datos Oracle, esto por acá está en el servidor que queda en la nube. Empiezo a identificar ahora sí los contenedores, ¿sí? Y desde allí, fíjense que empiezo ahora sí, teniendo este mapa de los 3 primeros pasos, logro identificar cuáles pueden ser mis riesgos porque hago un análisis de vulnerabilidades y amenazas basado en las anteriores prácticas, ¿sí? Basado en perdónenme acá, ya me devuelvo por acá. Basado en las otras prácticas, puedo decir, ok, ¿qué tan vulnerable soy a mis amenazas cibernéticas para determinar qué importancia le doy a los riesgos, ¿correcto? Entonces, normalmente cuando uno llega a este paso, dice, ok, en mi compañía me preocupa, no sé, las malas prácticas de los usuarios. Estos usuarios navegan a páginas indebidas, estos usuarios descargan software, estos usuarios instalan cualquier cosa. Bueno, entonces me preocupa eso, ¿ok? Esa es una de las preocupaciones que empezamos a manifestar desde el punto de vista de ciberseguridad, pero también empiezo a identificar qué tan vulnerables son mis sistemas y empiezo a correr herramientas
o ejecuto algunas prácticas para identificar si esta aplicación está obsoleta, tiene un montón de tecnologías que ya no se usan y por tanto son vulnerables, o mis computadoras tienen Windows 7, ¿sí? No las actualicé por algún motivo, entonces empiezo a identificar, ok, si este activo que es crítico, que contiene información sensible de la compañía, tiene Windows 7, este es un riesgo alto, ¿sí? Entonces, de allí es donde empiezo ya, como pensando en los contenedores, a identificar los riesgos. Y eso es un poquito lo bonito de la metodología para no lanzar riesgos como tan sin contexto, ¿sí? Sino unos riesgos de verdad acotados al contenedor ¿de qué? De información crítica. ¿Listo? Bien, vamos por acá al modelamiento de amenazas. Esta sí que es importante también cuando se quiera trabajar, por ejemplo, en la implementación de ISO 27001, pues digamos que normalmente recomiendo en las consultorías que se adopte unas metodologías que permitan identificar un mapa, un listado de amenazas, cualquiera que sea, pero lo interesante es que esta 27005 les entrega un inventario de amenazas y un inventario de vulnerabilidades. Y además le dice, esta amenaza puede afectar esta vulnerabilidad o viceversa, no, lo presenta primero, la vulnerabilidad que amenaza está asociada. Entonces, en este caso, ya tienen un inventario de amenazas, ya no es empezar a sacar una lluvia de ideas, ¿no? Ya hay una base construida que les permitirá a ustedes abordar mucho mejor este tipo de identificación de riesgos. Entonces, recordemos que en ciberseguridad, pues el riesgo tiende a ser, o es en su definición, la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad, ¿sí? Es distinto a otras metodologías como lo define, ¿sí? Eh, Porque, por ejemplo, la 31.000 incertidumbre es la consecución de los objetivos, ¿ok? Pero en ciberseguridad me gusta más esa definición porque le ayuda a uno a tener esos dos conceptos claros que son fundamentales para el manejo de la seguridad. ¿Listo? Bien, este es uno bien interesante. Les voy a copiar por acá también en el link, en el chat, un inventario que es de una entidad europea que trabaja para la ciberseguridad. Se llama ENISA. Les voy a compartir en el chat también un link que pueden encontrar una taxonomía de amenazas, ¿sí? Esta se ve gigante, pero digamos que en las prácticas lo que hago es compartir un poco este asunto y lo presentamos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Este árbol es muy, muy chévere porque empiezo a identificar cuáles son las amenazas, pero lo bueno de ello es que me da un montón de opciones de amenazas, tanto de tipo legal, de tipo abuso, entonces aparece por allá la denegación de servicio, la fuga de información, se vuelve muy técnica, pero es chévere para quienes nos gusta, digamos, llegar al punto preciso de lo que puede ocurrir, puede llegar a volverse compleja, son 170 amenazas, pero es interesante porque, digamos, quien conozca de este asunto, pues no es lo mismo un virus que un gusano, que un troyano, que un rootkit. Es decir, cada uno se comporta distinto y tiene distintas consecuencias y forma de atacar. Entonces no es lo mismo que uno pueda defenderse de uno que de otro. ¿Sí? Y ahora más con el ransomware, que es bastante, bastante complejo. Secuestro de información, fallas de mal funcionamiento. Entonces, está interesante. Ahí se las envié, es un Excel que ustedes pueden descargar allí, que les va a servir también para tener otro input de lo que pueden ser las amenazas cibernéticas, que básicamente vienen acá como un planteamiento de ENISA, ¿sí? La Agencia Europea para la Ciberseguridad. Listo. Vamos por aquí avanzando. Las vulnerabilidades comunes, entonces ya hablábamos de las amenazas, está la 27005, allá también la 27005 encuentran vulnerabilidades, está ENISA, bueno, hay otro que me parecería importante que conozcan y es pensando en entender al atacante, ¿sí? Hay una página que ustedes pueden conocer que se llama el Mitre Attack, ¿sí? Ahí se las paso también, está interesante, en donde lo que ustedes pueden ver es justamente lo que les decía, cuáles son las técnicas y las tácticas que usan los atacantes, ¿sí?
para poder hacer lo que hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una amenaza, una técnica en este caso, perdón, táctica de escalación de privilegios, ustedes se encuentran acá cómo lo hace, cuál es la técnica que utiliza, se describe adecuadamente, cuáles son los controles que deberían tener en cuenta. Muestra el cómo lo hace, ¿sí? Entonces, entendiendo todas estas prácticas que utilizan los atacantes, es como entendiendo al enemigo, ¿no? Ahí puedo determinar una serie de mitigaciones para no estar como tan expuesto a esos riesgos. Entonces, esta está interesante para quien quiera. Más adelante, seguramente en otros webinars hablaremos de este tipo de herramientas, pero pues les dejo allí como un material interesante para que lo conozcan. Y cuando encontramos vulnerabilidades comunes, pues se encuentra también que principalmente se dan en las aplicaciones web, en las prácticas no implementadas. Les decía que el segundo factor de autenticación, quien no lo implemente, creo que Microsoft ya lo hace obligatorio cuando uno crea una cuenta. Google creo que también, no, ese sí es como optativo, pero el caso es siempre buscar cuál es mi contexto de organización, cuáles son las amenazas que están ocurriendo en mi contexto externo y desde allí pues implementar esas prácticas. Cuando no se tienen prácticas implementadas, que sí que están, o sea, sí existen, no es que las herramientas de hoy día los fabricantes de software tiendan a ser despreocupadas del asunto, no, sí existen, lo que pasa es que no las implementamos. O errores de configuración, ¿cierto? En donde se hacen pruebas, nosotros normalmente hacemos pruebas y tan sencillo, algo que se corrige con una línea de código, no lo ve uno implementado. No lo ve uno implementado y claro, se ven errores que podían llegar a verse a solventar o a corregir en una exposición hacia los atacantes. Terceras partes, identifiquen sus terceros, identifiquen qué tan vulnerables pueden ser, háganles auditorías de segunda parte, evalúenlos para confirmar qué tan protegidos están ellos y cómo es mi interacción de información o de comunicación con ellos para evitar ser víctima de algún ataque derivado de alguna debilidad de ellos, de esos terceros. Y los errores humanos, pues ya hemos profundizado bastante en el tema, que ocurre principalmente por los ataques de ingeniería social. Vulnerabilidades comunes, más vulnerabilidades comunes. Simplemente les estoy ayudando como a tener una serie de información. El OWASP, digamos, es una entidad que trabaja muchísimo con lo que es seguridad desde el punto de vista web y ha establecido o ha hecho estudios referente a cuáles son las vulnerabilidades comunes. Lo hizo la penúltima vez en 2017, la última en 2021, donde básicamente muestra cuáles son las 10 vulnerabilidades más comunes. Entonces, ideal que cuando tengan sus desarrollos, cuando generen nuevas aplicaciones, inclusive las existentes, pues estaría bien darle una pasada a ver qué tan expuestos estamos frente a las vulnerabilidades más comunes que están en el top 10 de OWASP. ¿Ok? Esa sería interesante. También esa sí se busca muy rápido en internet y aparece. Poco por acá avanzando. Yo sé que ya vamos una hora, ya pronto estamos por terminar. Eh, la idea es que ustedes puedan hacer ejercicios conforme a todo esto que les he contado, que seguramente se pondrán allí a investigar un poco más. La idea es que ustedes puedan tener un análisis más profundo de sus riesgos, ¿cierto? Identificando varios conceptos, que no solamente se trata de decir, yo creo que este riesgo es alto por probabilidad de impacto, sino en profundizar en cuáles pueden ser los agentes de amenazas, cuál es el nivel de habilidad requerido, cuál es el motivo, cuál es la oportunidad que tiene ese agente de amenaza o el atacante, cuál es el tamaño del ataque que me puede realizar, cuáles son mis factores de vulnerabilidad. Básicamente hacer un estudio propio de qué tan vulnerable soy en mis sistemas para poder, en esos sistemas que tienen información crítica sobre todo, para poder identificar, bueno, qué tan fácil o qué tan expuesto estoy ante esos atacantes. Entonces, se pregunta una serie de elementos que le van a servir a ustedes para generar un nivel de protección mucho más elevado. Y adicional, pues se habla del impacto, ¿cierto? Un impacto de un ataque no solamente es a nivel técnico, un impacto de un ataque también se da a nivel, o sea, cuando ustedes evalúan un riesgo, no solamente hablan de impacto
en los sistemas, ¿no? Es un impacto financiero, reputacional, operativo. Entonces, cuando valoren esos impactos, no solo tengan en cuenta un aspecto, sino ojalá un listado de cuáles son sus prioridades, si la financiera, las personas, la reputación, el cumplimiento de sus clientes, y valoren esos impactos a nivel empresarial y a su vez un impacto técnico. Sí, que cuando ustedes evalúan estos dos conceptos a nivel de impacto, sí que tienen una medición de impacto mucho más enfocada a lo que tenga que ver, pues con la idea de priorizar, ¿no? Porque eso es al final, ¿para qué se hacen los análisis de riesgos? Para priorizar. Con ello, ahora sí podemos llegar, fíjense toda la entrada antes de decir alto, medio, bajo, ¿sí? Es porque ya analicé suficientemente bien mis impactos, mis tipos de probabilidad según ese nivel de exposición al ataque y el nivel de complejidad de los ataques. Ahí sí que tengo los elementos para valorar mis impactos. Esta metodología que les estoy mostrando la tiene el OWASP, se llama Risk Rating Methodology, ¿sí? Se las voy a pasar por acá también para que puedan seguir estudiando y les sirva también para referencia en sus prácticas al interior de la compañía. Entonces, fíjense que cuando uno llega a evaluar estos aspectos, ahora sí tiene una medición del riesgo, ¿sí? Mire, aquí tengo lo que puede hacerme la amenaza y aquí el componente de la vulnerabilidad y solo hasta allí, evaluando todos esos aspectos pueden utilizar el criterio de OWASP o metodologías propias que ustedes tengan en términos de la escala de valoración, pero fíjense que ya ustedes tienen más elementos para llegar a determinar si la probabilidad de un ataque es esta o aquella. ¿Listo? Entonces, fíjense todos los elementos antes de llegar sencillamente a la probabilidad. No es un dato plano. Y bueno, ya en función del impacto que ustedes, digamos que seguramente tienen más claro el resultado de impacto, dependerá mucho del negocio de la compañía y de cómo ese ataque puede generar afectación a sus clientes, sus procesos internos, pues ahí sí se llega a un nivel de riesgo. Y bueno, claramente, ¿cuáles son los riesgos a mitigar? Primero, pues aquellos que son los más graves, los más altos, deben mitigarse muy pronto. Aquí me gustaría de pronto llegar aquí a explicarles que en lo que tiene que ver este es el 3.0, ok. Bueno, hay unas prácticas que utilizamos o unas técnicas que utilizamos en la práctica del ethical hacking, en donde cuando le piden a uno, el cliente le dice a uno, ¿qué tan riesgoso es? Ok, yo no conozco tu negocio, pero hay una práctica que nos permite poder llegar a valorar bajo un puntaje cuál puede ser. Entonces, existen calculadoras, ahorita estamos en la versión 4 de esta calculadora de riesgo, ¿sí? O sí, de riesgo de vulnerabilidad, se las voy a compartir. Esta es la 3.1. Es que la 4 está como compleja de pronto, pero la 3.1 se maneja bien. Entonces, por ejemplo, uno dice, ok, ¿el vector de ataque cuál es? Bueno, puedo decir que es la red, ¿sí? La complejidad del ataque, esta es alta de pronto, ¿sí? Es complejo elaborarla. ¿Requiero privilegios? No, ninguno. Bajos o altos. No, no requiero privilegios. Yo no necesito, por ejemplo, pensemos en el ataque de negación de servicio. No requiero privilegios y en realidad el ataque de negación de servicio es bajo. Esto se paga y uno puede lograr ataque de negación de servicio. Perdón, el ataque de negación de servicio es bajo en complejidad porque se puede pagar. Interacción del usuario, yo no me necesito autenticar, ¿cierto? El alcance, entonces, si necesito, digamos, si los componentes van variando o no, entonces diríamos que no cambian. Y los impactos a nivel de confidencialidad sería bajo, que pues un ataque de negación de servicio no compromete la confidencialidad, dejémoslo ninguno, compromete la integridad, no, pero sí compromete alto la disponibilidad, ¿sí? Y en ese sentido, fíjense, ya con estas ayuditas me puede generar un código que ustedes van a ver en los informes de ethical hacking cuando cualquier persona especialista lo hace y les da una valoración, ¿sí? Esto está interesante como ejercicio práctico para que lo puedan conocer. De esa forma es que los ethical hackers valoran las vulnerabilidades que les presentan. Fíjense que no tuvieron que sentarse a entender el proceso del negocio, simplemente con un template como este les ayuda como a calcular. Estaría bien ya cuando ustedes reciben estos informes que ya lo aterricen un poco a la práctica propia de negocio, entendiendo las consecuencias del ataque eventual
pues, qué puede pasar en su negocio. ¿Listo? Y bueno, los riesgos no son estáticos, se deben verificar periódicamente. Esta práctica que les he comentado, en donde analizan vulnerabilidades, amenazas, esas probabilidades, los impactos, es una práctica continua y está muy amarrado al uso de tecnologías para tener visibilidad de cómo están nuestros activos informáticos. ¿Sí? Entonces, no creo que, no siendo más, no sé si hasta allí es importante, tengan en cuenta nuestras redes sociales, nuestros servicios y visítenos allí en la página de Grant Thornton para tener la oportunidad de atenderles y continuar de pronto con más servicios. Bueno, digamos que de parte de Grant Thornton estamos allí para asesorarles, expertos en la implementación de estas metodologías, de abrir espacios con ustedes respecto a cómo de verdad profundizamos en el análisis de riesgos. Sin riesgos no hay seguridad, eso hay que decirlo. Y la seguridad, y perdón, los riesgos de seguridad no tienen la misma visual que son que los riesgos normales de procesos basados normalmente en otras metodologías. Hay que darle un análisis un poquito más profundo. En eso sí les podemos apoyar bastante y guiarles con la implementación de las prácticas para que ustedes estén más tranquilos en que a nivel tecnologías, procesos y personas pues se sienten en un nivel más estable, digamos, o más óptimo de cara a lo que se pretende en seguridad en su organización. Solo agradecerles y bueno, estaríamos próximamente viéndonos en el próximo webinar. Excelente. Sí. Así como dice Johan, si quieren recibir más información sobre este tema, sencillamente ingresen a nuestra página web www.grantthornton.com.co en la pestaña de Contáctenos y nuestro grupo de expertos estarán atentos para atender su requerimiento. Recordamos diligenciar la encuesta para que puedan recibir posteriormente las memorias del evento y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al día con no solamente las noticias de interés para su empresa, sino también para conocer nuestros próximos eventos. Pues no siendo más, nos despedimos y hasta la próxima.